lenguaje que me entiendan. Sí, ese es mi anhelo. Bueno, vamos a comenzar, pero primero quiero pedirles que no se olviden ponerse sus auriculares. No importa que sean de estos son baratitos. Así que espero que tú también tengas unos y los uses para escuchar mejor los susurros. Recuerda, este es un canal cristiano. Este es
por una propiedad, enfrente de una propiedad grande, grande. Esa propiedad era de una escuela, algo así como una escuela. Y lógicamente, como era una propiedad pública, no estaba cercada, no tenía cerca en derredor. Solamente alrededor de la propiedad había como una acera, le llamamos nosotros, o banqueta, le dicen en México, que son esas caminos de cemento que hacen a la orilla de la calle, ¿verdad? Para que las personas caminen. Entonces yo iba caminando por ahí. Yo iba acompañada con una hermana, una otra amiga y hermana. Iba conmigo. Nosotros íbamos porque nos habían invitado a una reunión. En esa reunión, pues yo iba a estar con muchas personas. Era una reunión como de ir a cantar a Dios, algo así. No estaba en mi mente en ese momento tan claro. Entonces nos íbamos caminando. Cuando íbamos pasando por ese lugar público, esa escuela, yo miré a una parte de la propiedad. Era como una esquina. Y cuando yo miré para allá, miré que habían sembradas unas flores de esas rosas, plantas de rosas habían sembradas. Y allí, cuando yo las miré bien marchitas. Miré flores que ya estaban los pétalos quemadas del sol y las hojas quemadas del sol. Bueno, las observé y seguí caminando porque esa propiedad era grande, era como te digo una escuela, un lugar público. Entonces seguimos caminando unos pasos más, cuando en la otra esquina miré otras plantas de rosas. Haz de cuenta que la propiedad era cuadrada, entonces en esta esquina había un grupo de rosas y en la otra esquina otro grupo de rosas.
y dije, Dios mío, ahora me toca caminar sola. Y se quedó eso en mi pensamiento. Comencé a caminar. Y cuando caminé a una distancia, yo tenía que pasar debajo de un árbol, que ese árbol no era un árbol que era bueno, sino que como que despedía de sus hojas una sustancia que era venenosa para las personas. Y ese árbol, todo el que pasaba por bajo de él, era una planta venenosa y yo no debía pasar por ahí. Lo que yo hice fue alzar vuelo y volé sobre él, sobre ese otro árbol. En otras palabras, había un árbol que daba sombra, pero a la distancia había un árbol que dañaba. Bueno, entonces volé y fui volando hasta que llegué a la casa donde yo estaba invitada a la reunión. Cuando yo llegué a la reunión, me dijeron, puedes cantar. Y yo dije, pero si yo no canto, porque yo no sé cantar. Sí sé cantos y los canto en mi casa. A veces también canto en el lugar de reunión, pero no es que yo sé cantar. Pero dije yo, está bien, voy a cantar. Y entonces yo en el mismo sueño, cuando yo comencé a cantar, se me vino una alabanza que yo sé hace mucho tiempo. Y la alabanza dice así, te la voy a decir así susurrada. Dice así la letra: si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives, si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Yo quisiera que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas, para ver si así entendían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueden ver. No ves el agua fluir, con lo cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, o la sombra de un árbol, la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, ven a contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, entonces confiesa que Dios es real, no es un cuento. Y es que Él es tan grande que no se puede negar. Y yo canté esa alabanza. Después que yo canté la alabanza, yo me desperté. Cuando yo me despierto, lo primero que analizo es el sueño, porque me quedó bien grabado en mi pensamiento. Y cuando yo comencé a coordinar el sueño entre lo que vi y lo que canté, era que tenía una gran relación lo uno con lo otro. Y luego se me vino al pensamiento
se dan muchas veces a que la gente las toma a la ligera y después lo practican o lo hacen tanto que ya no es algo genuino, sino que es algo inventado del corazón de la persona. En lo personal, para mí el hablar en lenguas es un don que requiere que la persona que lo
realidad se utiliza para engañar con mentiras. Y esto es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Vemos mucha gente que habla en lenguas para pantallar, y a veces hay personas que lo que hacen para hablar en lengua es que repiten las palabras muchas veces rápido, y la lengua se les hace un nudo y comienzan a hablar como jerigonza sin ningún mensaje productivo. Por eso el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios habló acerca de ese tema del hablar en lenguas. Y dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1: si yo, dijo Pablo, hablase lenguas humanas y angelicales, lenguas angelicales se le llama a eso, de hablar en lengua. Si yo las hablase, dice él, y no tengo amor, de nada me sirve, porque yo vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. O sea, vengo a ser como esos instrumentos que solo suenan sin tener ninguna nota musical. El apóstol Pablo dijo: no, las lenguas no es el todo, no es lo más importante en el cristianismo. Pablo dijo: ¿de qué me sirve que yo hable lenguas y no tengo amor? Entonces vemos que Pablo enfatiza que lo más importante, que ocupa el primer lugar, es el amor. Pablo era un hombre que él era lleno del Espíritu Santo y hablaba en lenguas. Y dice Pablo en capítulo 14 verso 18: doy gracias a Dios que yo hablo en lengua más que vosotros, pero, dijo Pablo, prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10.000 palabras en lengua. Esto es un tema que el apóstol Pablo quiso que las personas no pusiéramos tanto empeño o tanto énfasis en el hablar en lenguas. Él decía: yo hablo en lenguas, pero yo prefiero hablar 5 palabras para enseñar que sean entendidas que 10.000 palabras en lenguas. Y según yo lo veo, aquí el apóstol Pablo es el único que habló acerca del hablar en lenguas a la iglesia de los Corintios. ¿Por qué la iglesia de los Corintios? Porque esa iglesia era una iglesia que era, allí las mujeres eran bulliciosas, no había orden en los cultos, en las reuniones, eran reuniones en desorden, y Pablo quería poner orden en la iglesia en Corinto, y por eso Pablo les habló mucho del hablar en lengua solamente en la epístola de los Corintios. Yo luego después no encontré referencias bíblicas del hablar en lenguas, ni en la por ejemplo en los Romanos, no encontré tampoco en Gálatas, en Efesios, en Tesalonicenses. En cada uno de ellos yo no encontré nada de hablar en lenguas. Mi respeto para las personas que hablan en lenguas. Algunos quizás son lenguas genuinas y otros son pretensiones. Lo digo porque yo he encontrado personas que lo han hecho así, pretenciosamente, y porque le dicen a la gente cómo hacer para hablar en lenguas. En mi punto personal, nadie le puede enseñar al Espíritu Santo. Y bueno, me va a decir esta hermana: entonces usted no está de acuerdo con el hablar en lengua. No, sí estoy de acuerdo que se hable en lengua,
y el montaje es algo que